preparado desde Oracle para comentar y explicaros los diferenciadores de Oracle Cloud eh, ante o frente a los otros hiperescalares y, bueno, dónde vemos que Oracle Cloud os aporta y aporta a las empresas un valor diferencial como proveedor cloud. La sesión vamos a estar Desiree Tortosa, que es gestora de cuenta de tecnología cloud en Oracle, mi compañero Paco Vega y yo, los dos del departamento de ingenieros de cloud en Oracle. Si pasamos la primera, es Ahí la tienes, primera. Antonio. Vale, pues el motivo de hacer esta sesión es dar lo que he comentado al principio, ese es el objetivo, pero viene también muy motivada por todas aquellas preguntas en las que en nuestro día a día el equipo observamos que tienes y que tenéis los clientes. Muchas de esas cuestiones están relacionadas eh, bueno, pues porque Oracle Cloud como hiperescalar, pues es uno de los más jóvenes y frente a esas preguntas hemos pensado que podíamos hacer una sesión donde recogerlas y compartirlas en una sola sesión para todos vosotros. Preguntas sobre cuáles son los SLAs que mantenemos. Alguna pregunta que a veces, pues, incluso por cómo es y cómo trabaja Oracle, ¿cuánto me cuesta una query si la lanzo? Pues porque en otros proveedores tienen un coste dependiendo del número y duración de las queries. O, bueno, si tengo, ¿cuáles son todos los costes que finalmente voy a tener eh, al desplegar en cloud? O incluso alguna pregunta que nos sorprende. Es que el cloud es más caro, o algunas afirmaciones directamente. El cloud es más caro. Bueno, esperamos que hoy os podamos ayudar a responder muchas de esas preguntas y bueno, con esto voy a pasar la palabra a Paco Vega, que será quien inicie la sesión. Sí, pues retomando un poco lo que decía Antonio, vamos a empezar por algunas de esas preguntas, ¿no? Y algunas de ellas pues, pueden ser, por ejemplo, pues dónde residen mis datos, dónde van a estar localizados, o si tengo negocio alrededor del mundo, ¿no? Eh, ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué va a costar estar en distintas regiones, en distintas partes del mundo? Pues un poco contaros, ¿no? Para empezar que en Oracle tenemos más de 40 regiones actuales y más planificadas. Eh, el coste de los servicios en todas las regiones es el mismo. Los despliegues en Europa, los despliegues en Asia, el coste es el mismo, así que no hay sorpresas dependiendo de la parte del mundo en la que estéis. Tenemos regiones de government o con soberanía del dato, ¿no? Para cumplir restricciones en cuanto a legales y demás para el tema de los datos. Tenemos 11 regiones que están interconectadas con el cloud de Azure. Ahora veremos un poco más de detalles de eso. Y recientemente tenemos la región aquí en España, en Madrid. Esta abrió en septiembre, es la séptima que tenemos ya desplegada en la Unión Europea. Está en las instalaciones de Telefónica, así que aquellos que tengáis la línea con Telefónica, pues ya veréis que la latencia es mínima con respecto a nuestro data center. Lo bueno de tener ya el dato, en este caso, en vuestro propio país, en España, y una conexión. Hicimos una sesión hace poco con un partner y probamos desde distintas partes de España y la latencia andaba alrededor de 10-12 milisegundos desde los sitios más lejanos a Madrid, ¿no? O sea que
Ahora mismo, junto con Google, somos el único hiperescalar que ya tiene el centro de datos abierto. Otros los tienen planificado, pero todavía no lo tienen disponible. Para poder hacer conexión directa con el data center, tenemos partner de lo que llamamos FastConnect, que es nuestra conexión directa. Y pues ya veis que Call, Equinix, Interxion son algunos de los partners que tenemos. Lo que os decía antes, ¿no? de la interconexión con Azure. Tenemos 11 regiones que están interconectadas directamente. Hay una conexión de baja latencia entre ellas, menor a 2 milisegundos, alrededor de 2 milisegundos. Y podemos montar cargas de trabajo híbridas, tanto en un cloud como en el otro, y gestionar los usuarios desde un único punto. Por ejemplo, desde Azure y registramos los usuarios directamente en OCI y manejamos la OCI en nuestro cloud directamente los usuarios en un solo punto, ¿no? Y tenemos esa posibilidad de hacer cargas multicloud. Además de eso, directamente tenemos este nuevo servicio de Oracle Database Service for Azure que nos permite desde un portal con la experiencia de usuario de Azure, entramos con nuestro usuario Power de Azure y podemos dar de alta bases de datos Oracle en el cloud de Oracle sin tener que preocuparnos de esa interconexión y demás. Ya esto lo gestiona Oracle por detrás y tenemos todas las opciones de base de datos disponibles en el cloud de Oracle desde la pantalla de Azure. Y esto, pues, muchos de vosotros pues tenéis ya infraestructura desplegada en Azure o aplicaciones desplegadas en Azure, pues ya sabéis que podéis hacer uso de nuestras bases de datos directamente. Otra de las cosas que nos suelen decir, ¿no? que en cuanto al precio, ¿no? de la nube, como decía Antonio antes, que si somos caros, que cuesta mucho, ¿qué podemos hacer? Pues respecto a eso, tenemos este informe de Cloud Mercato, que es externo, ¿no? Es bueno, han hecho benchmark, ¿no? de las distintas nubes y en esta comparativa pues se ve que somos los mejores en cuanto a precio y potencia. En esta gráfica, ¿no? En cuanto a la métrica que está en vertical es una métrica de performance y en horizontal veis el precio. Comparado con los otros proveedores, pues estamos casi 2,5 veces más barato a igual potencia, ¿no? ¿Cómo es que podemos hacer esto, ¿no? De tener ese performance por encima de otros proveedores, ¿no? Porque otros proveedores utilizan el concepto de Virtual CPU, que al final son pues hilos de computación de los procesadores, y nosotros utilizamos cores dedicados, lo que llamamos OCPU. Cuando damos de alta una máquina virtual en OCI, se le está asignando un core que no tiene vecinos ruidosos, que llamamos, no hay otro cliente que esté haciendo uso de ese core, y el core está dedicado en exclusiva a nuestra máquina. Si queremos varios cores, pues son varios cores dedicados, pero no son ciclos de reloj donde otro cliente de la nube podría afectar a nuestro performance, ¿no? Así podemos mantener ese performance diferenciado. Os dejo con Desiree para contar un poco más cositas, ¿no? Más detalles. Muy bien. Pues otra de las ventajas que tiene trabajar con Oracle Cloud es nuestra simplificación de nuestra política de precios. Como todos sabemos aquí, en todos nuestros proyectos de cloud siempre hay un factor de coste de tráfico de red que en otros proveedores cloud no nos es fácil predecir o calcular. Y por supuesto, este coste de tráfico es un coste que no tenemos previsto al principio y que puede afectar a la rentabilidad de mi proyecto. Voy a recordar muy brevemente cuáles son las tipologías de tráfico que entran en juego en un entorno cloud. Uno es el tráfico entrante, como su bien nombre indica. Otro es el tráfico entre servicios que facturan otros proveedores cloud, que es el que se genera dentro del entorno cloud por la comunicación de diferentes servicios dentro del entorno. Y otro es el tráfico saliente, que es el tráfico que va desde mi entorno a Internet público o a mi data center. Y este tipo de tráfico es el que genera el cliente o el usuario y el coste más significativo en otros proveedores cloud.
Nosotros en Oracle tenemos una política muy sencilla y simple sobre el precio de red, siendo todo el tráfico entrante totalmente gratuito, el tráfico entre servicios dentro de una misma región totalmente gratuito también, y todo el tráfico saliente es gratuito hasta los 10 primeros terabytes. Si nos pasamos de esos 10 terabytes, el precio de nuestro tráfico de red es 10 veces más competitivo que el de nuestra competencia. Esto se puede comprobar muy fácilmente yéndonos al informe de Cloud Mercato o consultándolo en la web del precio de tráfico de cada proveedor cloud. También, bueno, si se da de alta el servicio de FastConnect, que es nuestro servicio de conectividad dedicada, el tráfico de red aquí sería totalmente gratuito. Además del tráfico, la mayoría de los componentes de red en Oracle Cloud son también totalmente gratuitos. Vemos un ejemplo de una arquitectura con los diferentes servicios de red que son necesarios para montar una red privada virtual y desplegar recursos dentro de nuestro entorno. Por ejemplo, los servicios de Internet Gateway, una VPN, un WAF, son totalmente gratuitos. Y se da un ejemplo de cuánto nos costaría un puerto de FastConnect, que serían 147 € al mes por 1 GB de ancho de banda. Montar esto en otros proveedores cloud puede tener un coste bastante significativo dependiendo de qué arquitectura montemos y de qué proveedor sea. Comentar que comenzar a trabajar con Oracle Cloud es tan sencillo como desde la misma página web abrir una cuenta, introducir nuestra tarjeta de crédito y comenzar a trabajar en el modelo Pay as you go, como nosotros lo llamamos, que es pago por uso. Es decir, a final de cada mes se nos facturará por los servicios que hayamos consumido sin necesidad de adquirir ningún tipo de compromiso con Oracle Cloud. Pero, por supuesto, siempre desde el equipo comercial vamos a animaros a contratar un Annual Flex, que consiste en una bolsa de crédito a consumir en un año cualquiera de los servicios disponibles dentro de Oracle Cloud, pudiendo disfrutar de ventajas adicionales como descuentos por volúmenes, no tener limitaciones a la hora de desplegar recursos o la congelación de los precios durante la vigencia de mi contrato, así también como el tipo de cambio. Todo lo que estamos contando aquí, cualquier servicio que se consume dentro de Oracle Cloud, está respaldado por contrato, por un acuerdo de nivel de servicio o SLA. Y bueno, nos comprometemos a servicio teniendo Oracle una responsabilidad económica con el cliente si no llegamos a cumplir con nuestro acuerdo de nivel de servicio. Bueno, vale. Bueno, comentar que al igual que otros proveedores cloud, en Oracle tenemos un SLA, un acuerdo de nivel de servicio, que cubre la disponibilidad del servicio, pero además vamos más allá y disponemos de SLA de rendimiento, tanto de rendimiento de la red como de rendimiento de lectura y de escritura del disco, y también cubrimos un SLA que la consola web esté disponible y que podamos administrar nuestros recursos a través de ella. Toda nuestra política de acuerdo de nivel de servicio está recogido en un documento público al que podéis acceder a través del enlace que se muestra en la pantalla. Comentar que ese SLA, por ejemplo, que tenemos en Performance, diferenciador con respecto a otros cloud, por ejemplo, en la red lo podemos hacer porque, al igual que hacíamos con los procesadores, la parte del hipervisor está separada de la virtualización de la red, y así también podemos no hacer oversubscription con la red y asegurar un performance de la misma, ¿no? Entonces, estos son tipos de cosas que tenemos con diferencia con otros proveedores. Pero comentar que el servicio de soporte también está incluido con la suscripción a Oracle Cloud y no tenemos corte oculto de soporte como en otros clouds, como la apertura de un service request, un servicio que viene ya incluido dentro de nuestra suscripción, ya sea un Annual Flex o un Pay as you go. Bueno, otra de las cosas típicas que se suele conocer de Oracle es básicamente que somos los de la base de datos, ¿no? Y que lo que tenemos es directamente la base de datos, y si no tengo base de datos, ¿por qué me voy a ir a OCI? Bueno, pues porque no es el único servicio que tenemos. Tenemos máquinas virtuales, clúster VMware, clúster de Kubernetes, tenemos una gran variedad y una extrema flexibilidad en cuanto a seleccionarlo. ¿A qué me refiero con esto, no? Por ejemplo, a la hora de
de dar de alta un compute, lo que sería una máquina virtual, no tengo que andar eligiendo como en otros proveedores pues la talla, que si small, que si medium, que si large, que X large, son tallas prefijadas, tenemos que elegir entre ellas. Si quiero pasar de una talla a otra, pues a lo mejor me tengo que ir ya al doble. Aquí, como estáis viendo, estos son capturas cogidas directamente de la creación de una máquina virtual en nuestro cloud. Elegimos el número de CPU que queremos, entre un rango máximo y mínimo, dependiendo si elegimos una máquina con arquitectura AMD, con arquitectura Intel o con arquitectura ARM. Tenemos diferentes tipos de arquitectura. Elegimos el número máximo o mínimo de cores. En este caso, el ejemplo, ¿veis? 10 cores y hemos puesto la memoria también a elegir, ¿no? La que consideremos oportuna. Y asimismo, también podemos hacer lo mismo con el performance de los discos. Un disco por defecto, que es con un performance balanceado, tiene esta unidad que llamamos VPU, ¿no? de performance del disco. Esto sería lo equivalente a un disco SSD. A partir de ahí podemos mover el deslizador y darle más performance a nuestro disco. Incluso en los block volumes podemos poner el performance con autotune. Es decir, que se balancea a él, le ponemos un margen de máximo y mínimo y es capaz de aumentar los IOPs de manera automática. ¿Qué nos permite esto, ¿no? Que con esto de los IOPs hay un artículo de mi compañero Sebastián Íñigo que podéis consultar en el QR si queréis ver con más detalle, pero básicamente en el artículo se hace un experimento y es que ponemos un tera con 120 VPUs, que es la máxima performance que podemos dar, y tenemos un disco con esta barbaridad, ¿no? 230.400 IOPs. ¿Qué cuesta montar esto en nuestro cloud, ¿no? Pues si necesitáis una carga de trabajo con acceso al disco, que esto sea para vosotros algo importante, ¿no? Pues mira, esto cuesta en nuestro cloud $235. Hacer ese mismo ejercicio en Amazon cuesta 10.700 y en Azure 10.300, o sea, 46 veces menos. Y Azure ni siquiera puede llegar a alcanzar ese número de IOPs. El máximo de IOPs que alcanza Azure es los 160.000. Y como veis, no aparece Google en la foto y es porque la calculadora de Google es bastante compleja de usar, son poco transparentes en este sentido. Nosotros no hemos podido hacer ese cálculo y por eso no lo reflejamos aquí, pero no hemos conseguido sacar esa información, ¿no? Entiendo que a vosotros también os costará obtener esa información. Aparte de máquinas virtuales, como os comentaba, podemos desplegar un clúster de VMware. En este caso, la forma de desplegarlo es exactamente igual que lo haríamos en on-premise, solo que se despliega sobre la infraestructura en nuestro cloud, ¿vale? Entonces, con respecto a otros clouds que también ofrecen clúster VMware, nosotros podemos tener un precio menor porque tenemos tanto máquinas Intel como máquinas AMD. Las máquinas Intel son de 52 cores, las máquinas AMD son de 128 cores, pero nos permite la flexibilidad de elegir si queremos activar 32, 64 o los 128 cores. De tal manera que podemos irnos a un clúster más económico de 3 nodos de 32 cores y además nuestro precio por OCPU y por storage es más bajo que el de otros clouds. Entonces podríamos empezar con ese clúster que ya nos da para un gran número de máquinas virtuales y desplegarlo en nuestro cloud. Hacer el despliegue de esto son más o menos 2 horas, 2 horas y media. Podemos elegir en qué versión de VMware nos desplegamos, desde la 6.5, 6.7 y 7.0, y así no tenemos que, primero de moverme a la nube, tengo que actualizar mi versión de VMware, no es necesario. El HCX, que es la herramienta para migrar las máquinas, está incluida, a no ser que necesitemos unas opciones específicas que podemos incluir también el HCX Enterprise para migración de las máquinas en caliente, etc. Entonces, la migración desde nuestro on-premise o extender nuestro on-premise a la nube se hace muy, muy sencillo.
el usuario tiene completo control sobre el VMware, a diferencia de otros proveedores, que es el proveedor el que maneja el hipervisor o el que tiene acceso a root, que vosotros no tendríais en el otro hipervisor. Aquí vosotros gestionáis el clúster de VMware, podéis acceder con acceso a root y nosotros no. Hay esa seguridad de que Oracle no gestiona, no controla el hipervisor de VMware, en este caso, y hay pues flexibilidad en cuanto a cómo contratar estos servicios. Se puede hacer mensual, se puede hacer anual, ya sale más barato, se puede hacer a 2 años, a 3 años, así vamos variando el precio. Pero además, si por ejemplo necesitamos un nodo adicional, no tenemos que hacer un commitment a 3 años de ese nodo adicional. Podemos añadir ese nodo adicional y pagarlo mensualmente. O por ejemplo, lo que comentaba antes, la herramienta HCX para la migración, la HCX Enterprise, que es la que tiene un extra, pues la HCX normal está incluida. Podríamos contratar eso solo por el tiempo de la migración y luego apagarlo. No habría ningún problema. Por la forma en la que está nuestra arquitectura montada, lo podemos desplegar en todas las regiones, en las 40 que habéis visto antes en el mapa. Otros proveedores solo tienen los clústeres VMware en determinadas regiones, ¿no? Debido a su arquitectura. Antonio, ahora te voy a pasar la palabra a ti para que cuentes la parte de Cloud and Customer. Pues sí, muchas gracias, Paco. Bueno, pues con la idea de llevar el modelo de flexibilidad y escalabilidad que nos proporciona el cloud allí donde los clientes lo necesitan, un ejemplo es la tecnología de Exadata. Exadata es una tecnología que ofrece el mayor rendimiento para base de datos Oracle, disponible en on-premise, en el modelo tradicional on-premise, como sistema de ingeniería conjunta. Y Oracle pues ha comprometido con los clientes, ya digo, bajo esta idea de llevar el cloud allí donde los clientes lo necesiten, a desplegarlo, a ofrecerlo tanto como servicio en el cloud público, que sería el Exadata Cloud Infrastructure, donde se encuentra, como digo, en el cloud manejado por Oracle, bajo el modelo, eso sí, de suscripción y gestionado por Oracle, o los modelos de suscripción ad customer, en cuyo caso este sistema de ingeniería conjunta se ofrece detrás del firewall del cliente, es decir, en su centro de datos, pero con el modelo de suscripción y por lo tanto manejado, gestionado por Oracle desde una consola que se conecta al cloud público. Esto, como digo, es ejemplo del compromiso de Oracle, que ya hemos visto también al principio en los aspectos de interconexión con Azure. Y es la idea de ofrecer a los clientes posibilidades de elegir aquello que más le conviene en cuanto al despliegue de los servicios y dónde consumirlo. Entendemos que no todos los clientes pueden quizás utilizar los servicios de Public Cloud y en ese caso, pues como comentamos aquí, pues existen las opciones ad customer. Si pasamos a la parte de seguridad, bueno, pues la seguridad es uno de los campos en el cloud público que tiene, bueno, pues una de las áreas de mayor desarrollo a la vez que de mayor preocupación para los CIOs. En el momento que tú no has construido desde cero tu propio centro de datos o tus sistemas, pues pueden surgir muchas preguntas. Si pasas, Paco, para Oracle la seguridad es algo que debe de estar siempre activa. No es algo negociable ni es algo que se pueda dejar de lado. Desde el principio, el modelo de despliegue de Oracle ha sido bajo este nuevo modelo
de Zero Trust o este nuevo framework de trabajo de cero confianza, es decir, bajo el que todo o cualquier acceso que se realice a la red debe de ser autenticado y por defecto en el cloud de Oracle no se tiene permiso para dar acceso entre máquinas. Se conoce que hay otros proveedores donde ya nada más por desplegar una red virtual, pues ya empiezas a tener o dar acceso a toda tu infraestructura o a tus distintas redes y tienes que encargarte de eliminar esos accesos o realizar una configuración específica para eliminarlos. En Oracle es en el otro sentido. Cuando alguien empieza a trabajar con Oracle solamente hay un usuario, superadministrador, y a partir de ese usuario se empiezan a dar los permisos adecuados para quien debe de tenerlos. Esto, por lo tanto, es un paradigma completamente diferente y que lo que ofrece es total control a vosotros, a los clientes, para determinar quién accede a qué. Además de esto, muchos de los servicios que se entienden fundamentales para poder tener seguridad son, como veis aquí, sin coste, ¿de acuerdo? Ya digo que es por principio de diseño de Oracle que entendemos que el cliente cuando despliega estos servicios los debe de tener por defecto, los debe de poder utilizar. Y por lo tanto existe toda una capa gratuita para la gestión de usuarios y acceso, más que suficiente para el 80-90% de las situaciones. Los servicios de auditoría y bastión son también gratuitos. Ya existe un nivel de protección ante ataques de nivel de servicio de capa 4 implementado por defecto, del cual no os tenéis que preocupar. El servicio, los servicios relacionados con la gestión de la postura de seguridad cloud o CSPMs, que en nuestro caso se llaman CloudGuard y Threat Intelligence Service, son también gratuitos. Estos son dos tipologías de servicios de gestión nuevos que surgen con el cloud, donde al no tener el control de los elementos físicos, existe la necesidad de poder inspeccionar todo aquello que hemos desplegado y de tener un control de los posibles o de las posibles malas configuraciones que se hayan hecho. Este tipo de sistemas o de servicios de gestión son CSPMs y, como os digo, en Oracle Cloud los vais a encontrar sin coste adicional. Igualmente, las zonas de seguridad que os permiten definir áreas donde nadie pueda desplegar sin que se sigan las políticas y las buenas prácticas que determinéis que deben de cumplirse. Normalmente estas zonas, su nivel de cumplimiento se realiza frente a mejores prácticas de mercado, como por ejemplo el CIS Benchmark. Y por último, pues dos servicios más como son el de los de escaneado de vulnerabilidades de sistemas operativos y de imágenes virtuales en los despliegues para Kubernetes, así como los servicios de certificados, no de la emisión de certificados, pero sí de la gestión de los mismos. Si pasamos, esto, en la siguiente slide, pues lo que vamos a ver es el nivel de cumplimiento que tenemos, que bueno, sin ser un elemento probablemente diferencial en el sentido de que la mayor parte de proveedores hacen el esfuerzo de estar alineados con las distintas certificaciones a nivel regional o de industria o de mejores prácticas de gestión, os podéis encontrar tranquilos de que en el caso de, para nuestro caso en España, pues cumplimos con el Esquema Nacional de Seguridad, la GDPR, y Oracle está poniendo un gran énfasis en seguir
cumpliendo con los mayores estándares de seguridad que puedan imponer pues, los organismos oficiales y gubernamentales de cada una de las regiones donde se despliega. Un elemento fundamental para entender la seguridad, que es la siguiente slide, que creo que tiene una... Ah, no, esta no tenía una animación. Sí, sí, Bueno, sí tiene, Antonio. no, Sí, sí. sí, bueno, pues si Le doy si quieres... quieres, ¿no? Sí, sí. Vale, en los despliegues podemos decir de generación 1, que son los más extendidos en el mercado, observamos que el despliegue o la virtualización se ha realizado por encima de cada uno de los hosts, y en esa virtualización están tanto la virtualización del servidor, el hipervisor, como la virtualización de red. El que dentro de la virtualización se encuentre también la virtualización de red abre una posible brecha de seguridad, que son los posibles ataques laterales entre máquinas virtuales y entre hosts. El diseño de la generación 2 de cloud que ha hecho Oracle es un diseño empresarial, es un diseño de SDN, ¿vale? De red virtualizada, que permite aislar la parte de virtualización de red y mantenerla fuera del hipervisor. Esto nos ofrece, en primer lugar, hablando de seguridad, a un mayor control y por lo tanto aislar las cargas de los posibles ataques laterales entre hosts de la capa la capa que gestiona Oracle. Es decir, tenemos un aislamiento entre los mismos porque es Oracle el que controla esa comunicación y por lo tanto evitamos esos ataques. Y tiene una segunda derivada, no relacionada directamente con la seguridad, pero sí con la flexibilidad que estamos hablando, y es la de poder añadir con mucha agilidad nuevos tipos de servicio. Y por este ámbito es el que pudimos ser los primeros en dotar al cloud público de máquinas bare metal. Como digo, no está directamente relacionado con la seguridad, pero este diseño de red directamente relacionado y como el que muchas empresas posicionan en on-premise, que es una SDN, nos está ofreciendo niveles de aislamiento a nivel de seguridad y una flexibilidad enorme para afrontar nuevos retos en cuanto al rendimiento que otros proveedores pues, tienen más difícil afrontar. Somos, por lo tanto, los que hemos acuñado esta etiqueta de generación 2 de cloud, y con la cual entendemos pues, que bueno, pues podremos tener una posición mucho más adelantada en breve. Paco, tu parte ya de autónomos. Sí, ya ahora, obviamente he dicho antes, ¿no? Que Oracle pues no somos solo la base de datos, pero si no hablamos de base de datos tampoco seríamos Oracle, ¿no? hay que volver a los orígenes, ¿no? Por decir así. Entonces, si tenéis la necesidad de desplegar una base de datos Oracle en la nube, obviamente con nosotros, no sé si estáis viendo todas las slides, sí, tenemos ventaja respecto a otros cloud. Lo primero, en cuanto al soporte y la gestión de las licencias, obviamente, como nosotros somos el fabricante y el proveedor, tienes un único punto donde abrir el caso de soporte, ¿no? Si tienes un problema con la base de datos, etcétera, no tienes que abrir un caso en Oracle y luego otro caso en tu proveedor cloud, porque en este caso somos el mismo, solo tienes que abrir un caso en soporte. La posibilidad de desplegar en Real Application Cluster, ¿no? RAC o multitenant no es posible en otros proveedores cloud, con nosotros sí. Además de la que hablaremos ahora, de la base de datos autónomos que se puede utilizar solamente en nuestro cloud, o desplegar esa Data Cloud Service, que lo explicaba Antonio antes, ¿no? En la parte que explicaba los tres modelos, ¿no? El de cloud on-premise, cloud público y cloud at customer. Nosotros tenemos la posibilidad de desplegar Exadatas en nuestro cloud público, no es posible en ningún otro cloud. Y si hacemos uso del BYOL o Bring Your Own License, traer vuestra licencia que ya tenéis
adquirida o comprada y llevarla a la nube. Es posible hacerlo tanto en Oracle como con Amazon y con Azure. Con Google no se puede, no está autorizado, pero el precio en Amazon y en Azure es el doble, haciendo este modelo de Bring Your Own License. Entonces, si tenéis una base de datos Oracle, obviamente el mejor sitio para ponerla es nuestra nube. Incluso si tenéis los servicios como vimos al principio en Azure, hasta Azure lo pone fácil, ¿no? Junto con nosotros, gracias a este acuerdo, para desplegarla en nuestro cloud, es la mejor solución. Respecto a la base de datos autónomos, como comentaba, ¿qué es esta base de datos autónomos? Bueno, pues esta base de datos autónomos es una base de datos completamente automatizada en cuanto, por ejemplo, a la provisión. Podemos dar de alta una base de datos autónomo que por debajo está montada sobre infraestructura SADATA, que es la infraestructura creada, es proceso para nuestra base de datos, que ya está en un rack de por sí, la base de datos. Tenemos la posibilidad de la seguridad, que aparte de tener threat detection, ¿no? Detección de amenaza automatizada, podemos aplicar los parches de seguridad, o se aplican los parches de seguridad sin parada de la base de datos, y todas las bases de datos están encriptadas. En cuanto a gestión de la base de datos, la gestión está automatizada, no necesita de las operaciones de sistema operativo o de SysDBA y de settings del tuneo de la base de datos. Todo esto se hace de manera automática, así como los parches. Antes hablábamos de los parches de seguridad. Cualquier otro tipo de parches, por cualquier bug, cualquier incidencia, cualquier mejora, se va a aplicar de manera automática y desatendida sin parada del servicio. Esto no lo puede hacer ninguna otra base de datos, el aplicar los parches sin parada. En cuanto a protección, como decía, ¿no? Ya está de por sí desplegada en nuestra infraestructura con alta disponibilidad. Se recupera de fallos que pudiera haber en el hardware por detrás sin parada, porque está ya en alta disponibilidad en nuestro clúster. Y se autorrepara, ¿no? En cuanto a problemas de hardware, porque se replicaría el disco en otro de nuestros. Esto es desatendido, no os tenéis que preocupar de esto. En cuanto al escalado, la base de datos autónoma es capaz de escalar en caliente, tanto en CPUs como en storage. Podemos escalar nuestra base de datos y es capaz de autoescalar, es decir, en un momento de pico de uso de la CPU puede multiplicarse hasta por 3. No sé si estáis viendo ahora estoy viendo el dibujito del escalado, perdón. Puede multiplicarse hasta por 3 el número de CPUs de manera automática. Es decir, pasado cierto threshold de uso de la CPU, ella autoescala. De esta manera, nosotros podemos optimizar el tamaño de nuestra base de datos. No tenemos que dimensionar la base de datos para el momento pico del día o de la semana o del año, que tengo el Black Friday y de pronto tengo mucha más carga en la base de datos, o tengo a final de mes que lanzar analítica sobre la base de datos y necesita mucho procesamiento y lo tengo que escalar y dimensionar mi base de datos a ese punto. Pues no tengo por qué hacerlo, porque como puedo escalarla en caliente, la escalo en ese momento y vuelvo a mi tamaño inicial cuando hemos terminado estas tareas, y eso puede ser además hecho automáticamente. Por último, en cuanto a la optimización, la base de datos autónomo tiene todas las opciones de base de datos ya incluidas, como si nos fuéramos al modelo de base de datos más completo en on-premise o en DBCS, en Database Cloud Service. ¿Y qué nos permite? Pues automatización de índices, el paralelismo, la gestión de la memoria, el particionado automático. Todo esto nos olvidamos y dejamos que la base de datos lo haga por nosotros, ¿no? Esto son un resumen de las ventajas que una base de datos autónoma nos permite frente a otros modelos de bases de datos. Además de la base de datos Oracle, sabéis que tenemos y que somos el fabricante de MySQL, ¿vale? Entonces, esto nos permite desplegar en modelo PaaS, ¿no? Como Platform as a Service, bases de datos MySQL, a diferencia de en otros proveedores que también están disponibles bases de datos MySQL. Esta base de datos, por nosotros ser el fabricante,
sería como si fuera la versión Enterprise de la base de datos, con toda la posibilidad de abrir casos en soporte, etcétera, etcétera, donde obviamente vamos a atender primero si sacamos versiones y parches nuevos, van a estar primero disponibles en nuestra versión PaaS que en otras versiones de otros proveedores. Tenemos la posibilidad de desplegar en alta disponibilidad con un simple clic, eligiéndolo cuando creamos la base de datos en nuestro cloud, de tal manera que no me tengo que preocupar de la arquitectura y de cómo hago la replicación, sino que esto se despliega automáticamente entre nodos y así puedo llegar a clúster de alta disponibilidad donde tengo un RTO y un RPO de cero, sin caída y sin parada y sin pérdida de datos. Por otro lado, y esto es una novedad que ha salido recientemente, durante el año pasado, el MySQL HeatWave, que es un acelerador de queries analíticas. No necesito hacer una ETL entre mi base de datos MySQL y el HeatWave, porque si despliego mi base de datos como tal, ya el gestor que hay por detrás sabe con qué va a ejecutar la consulta, si con el acelerador o con la base de datos transaccional. Y estos son unos nodos que vuelcan la base de datos en memoria y entonces pueden hacer queries entre 10 y 100 veces más rápido que una Aurora DB, por ejemplo, y el precio puede ser la mitad, ¿no? Entonces, esta es una de las novedades que, según Gartner, es una de las cosas más novedosas de los últimos 10 años. Os invito a leer más acerca de la base de datos MySQL HeatWave. Y creo que voy a dar la palabra a Antonio por si quiere dar unos comentarios finales y unas conclusiones finales a todo lo que hemos estado contando, ¿no? Sí, ya con esto y si pasamos Paso a la a... siguiente, ¿no? Sí, Sí, porque ya lo que queremos es un poco resumir todos los puntos que hemos visto para destacarlos. Y el área el compromiso de Oracle, como además he sido el que he comentado sobre el compromiso de llevar la flexibilidad y la escalabilidad de cloud allí donde el cliente lo necesita, es este compromiso con el cloud híbrido. En eso estamos, en ese compromiso somos, creo que, los más adelantados hasta el momento. Los sistemas que se pueden desplegar en los centros de datos de cliente pues van en aumento las posibilidades o la flexibilidad de cómo desplegarlos, nuevos modelos que se están también desarrollando, no solamente para clientes finales, sino también para integradores. Y esto se irá viendo con el tiempo donde bueno, pues que entendemos que es el camino a seguir, así como la integración no es puramente híbrido, pero sí la integración con otros proveedores cloud para dar a los clientes flexibilidad y no crear una sensación de lock-in o de estar atrapado en un solo proveedor. La optimización para Oracle creo que todos podíamos esperarla, que nuestra infraestructura pues el software de Oracle se ejecuta con mayor velocidad y está optimizado para el mismo. Y algo en lo que sí hacemos, y habéis visto que hemos puesto mucho énfasis, ha sido en los temas de coste. Tenemos muchos aspectos alrededor del coste. Primero, consistencia alrededor de todas nuestras regiones. No tenéis que preocuparos de si un despliegue se hace en Frankfurt o si se hace en Middle East o si se hace en Madrid. Tendréis el mismo coste en cualquiera de ellos. Consistentes en el tiempo, no nos hemos mantenido constantes en la medida que el cambio y que, bueno, circunstancias externas nos lo permiten, ¿vale? Pero seguimos siendo consistentes en ser los más económicos en el tiempo igualmente. Y el modelo de costes que tenemos está asociado directamente a capacidades que vosotros en vuestro día a día manejáis, y son qué cantidad de cómputo necesito, qué cantidad de memoria RAM necesito y qué cantidad de almacenamiento necesito para mi negocio. Y no manejamos
pues bueno, otro tipo de métricas que pueden llevar a encontrarse pues con unos costes inesperados. Igualmente, el hecho de que la mayor parte de elementos de red, cuando creas una infraestructura mínima para tener comunicación hacia el exterior, una red segura con tus redes privadas, con tu comunicación privada a través de líneas dedicadas, que todos esos elementos básicos de red no tengan costes, entendemos que es también fundamental y que en muchísimas de las cotizaciones que observamos y que nos planteáis y que nos compartís no aparecen. Entonces, entendemos que es bien por desconocimiento o bien porque se está haciendo uso quizás de una capa inicial o por defecto en la cual a veces no se observa toda la seguridad que hay que observar, es por lo que no se están contemplando. Pero os podemos asegurar que en cloud tendréis un coste cero con una red segura. La posibilidad de tener SLAs no solamente de que los servicios estén funcionando, sino de que podáis acceder a ellos y de que podáis manejarlos y los compromisos en cuanto a rendimiento por la arquitectura de red son también únicos en el mercado de los hiperescalares. He puesto mucha énfasis en la seguridad con cero confianza o bajo este nuevo paradigma de Zero Trust Security, que de nuevo, insisto, pensamos que es la manera de actuar y de activar vuestro cloud para vuestra seguridad. Es decir, no tenéis que desactivar cosas, al contrario, tenéis que ir dando permisos y la capacidad de tener de forma gratuita servicios como CloudGuard o el Security Center, porque ya como decimos, son fundamentales para que os podáis sentir seguros en los despliegues cloud. Entendemos que eso no debe de tener coste y en Oracle Cloud los vais a tener de forma gratuita. Y en los despliegues VMware, el control total que podéis tener sobre el mismo. Sabemos que podemos entender una solución de nicho o de mercado, pero que muchos de vosotros tenéis ya, y si os encontráis a gusto y con ella, en Oracle Cloud vais a encontrar el entorno cloud donde con un control absoluto, donde mayor control tengáis de esa infraestructura vais a disponer y donde mayor flexibilidad, pues podéis contar con la mayor flexibilidad posible. Con esto no queremos alargarnos mucho más, queremos hacer los webinars en este orden de los 45 o 50 minutos, así que si tenéis alguna pregunta, la grabación sí, efectivamente, la hemos hecho y la pondremos disponible a lo largo. Entre hoy y mañana estará ya disponible, ¿vale? La vamos a compartir con todos los asistentes y aquellos que no hayan podido conectarse, ¿vale? Igualmente tenéis en pantalla el QR que lo habéis visto abajo durante toda la sesión, por si queréis empezar un free trial con nosotros y empezar a probar la nube, pues ahí tenéis el enlace. Y las copias preguntan por las copias de seguridad de las virtuales. Respecto a eso, los discos, el backup de los discos está gestionado, elegimos la frecuencia y la retención de las copias de seguridad y ya los tenemos gestionados esos backups y podemos recuperar una máquina a partir de uno de esos backups, ¿no? Sin problemas, no tenemos que preocuparnos de cómo gestionar esos backups, sino que ya está integrado, ¿no? No hacemos nosotros no manejamos o sea, en cuanto a las máquinas virtuales, tú puedes tener imágenes de las mismas, ¿vale? Pero si lo que estás pensando es para copias de seguridad, lo hacemos a nivel de disco. De disco. ¿De acuerdo? Entonces, en los volúmenes de disco tú puedes tener tanto snapshots, puedes tener de los mismos, como indicaba Paco, puedes hacer backups y determinar tus políticas de backups, que se mantienen locales en la misma región y adicionalmente puedes establecer
que se haga una réplica entre regiones, ¿vale? Puedes hacerlo a nivel de backup, puedes hacer réplica de backup en otra región o puedes hacer réplica de los volúmenes entre regiones también. Así que entiendo que cubre bastante todos los escenarios. Alta disponibilidad, disaster recovery o un entorno de disaster recovery. Todas ellas son opciones disponibles. Sí, Son incluso tenemos capacidades. el nuevo sistema de replicación, ¿no? Entre regiones de nuestras máquinas para HA, ¿no? Sí. Luego, la restauración en sí misma, por supuesto, el proceso en sí mismo, lo que tenemos actualmente disponible es un servicio de gestión de la restauración de tus servicios. La restauración de tu disco localmente no tiene coste, pero si estuviéramos pensando en un escenario de disaster recovery, tenemos ya disponible un servicio de restauración, ¿vale? De restauración de servicio entre regiones, que lo que hace es orquestar cuál es el orden en el que manejar y los tiempos en los que poner en marcha pues todos los servicios necesarios, como digo, en un escenario de disaster recovery, ¿vale? Pero una restauración en tu propia región no tiene coste, ¿vale? Solo viene, como lo hemos dicho antes, los costes que tendréis serán por ocupación de disco, por ocupación y cantidad de CPU y RAM que dispongáis. Esa es una máxima que podéis aplicar en cualquier escenario en el que podáis pensar con Oracle, ¿vale? ¿Cuánto disco voy a necesitar? ¿Cuánta RAM? ¿Vale? Los costes ocultos y la red. Sí, lo que hemos puesto ahí en cuanto a la red era un ejemplo que, como os digo, hemos visto, ¿no? Por ejemplo, para desplegar una línea dedicada con Oracle puedes disponer un DRG, que es el gateway que necesitas para tener una comunicación vía BGP. Este gateway con Oracle no tiene coste. Lo mismo que para poner en marcha la VPN. Se realiza a través de ese mismo DRG, el Dynamic Routing Gateway. En otros proveedores tienes que plantear hacer una subred separada. Tienes que manejar la alta disponibilidad de ese gateway. Es decir, si lo quieres en alta disponibilidad, tienes que multiplicar por 2 el servicio de ese gateway. Y como os digo, en Oracle, por ejemplo, para una línea de Fast Connect, una línea dedicada, solo tienes ese coste. Esto es un ejemplo que hemos puesto de 147 euros. Bueno, aquí hemos puesto alguna máquina, ¿no? Alguna máquina virtual. Pero ya digo que sería todo este conjunto de elementos lo básico. El primer WAF es gratuito. Es decir, para poder tener un servicio de control y de gestión de denegación de servicio en capa 7, lo podríais tener la instancia gratuita y el primer millón de requests en ese mes. Es gratuito. Así como ¿Vale? el los balances. Sí. Y el NAT Gateway, si disponéis una red privada, pues porque es normal disponer servicios en una subred sin acceso a Internet, ¿no? Con IPs puramente privadas, la necesidad de un NAT Gateway es clara. Y eso, en el caso de Oracle, también sería gratuito, cuando en otros casos, pues bueno, deberíais de también tenerlo en cuenta a la hora de los costes, ¿no? Lo hemos dado Por por tanto, hecho que sabe lo que es una gateway, pero bueno, aún así lo comento, ¿no? Que la máquina sí que va a tener acceso a Internet, pero Internet no a la máquina, ¿no? Es en esa dirección, a diferencia de un Internet gateway que es bidireccional, ¿no? Y como decíamos antes, lo veis por ahí en pequeñito, ¿no? Los root table y las security list y los DRGs, como la seguridad para nosotros es, no hay que ir desactivando cosas, hay que ir
Aquí ya tenéis un control en cuanto a los puertos que tenéis abiertos, los vais abriendo uno a uno y vais permitiendo la entrada a todas las IPs, a determinado rango de IPs, etcétera. Entonces, la seguridad está de base, ¿no? No es algo que tengáis que pagar aparte y añadir aparte en nuestra configuración de redes, ¿no? Sí, sí, sí. Tenéis que activarlo y dar permisos vosotros según vuestras necesidades. Bueno, no sé si no hay más preguntas, no queremos quitaros tampoco más tiempo. Como decimos, hemos hecho una presentación general para cualquier aspecto particular, oportunidad que podáis entender, que OCI puede ser una opción. Estamos abiertos a compartir con vosotros en más detalle todos estos puntos que hemos comentado, explicarlos técnicamente todavía, como digo, con más detalle. Y nada, os emplazaremos a la grabación que hemos hecho y nada, daros a todos las gracias por vuestra asistencia y nada, gracias Paco, gracias Desiree. Muchas gracias. Muchas gracias.